Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a revisar todas las acciones del IBEX 35 y 6 acciones del mercado continuo y growth que considero que se encuentran en un punto interesante y que deberíamos tener en nuestro radar. Sin más, vamos con el disclaimer y arrancamos. ACS. Tenemos a la cotización haciendo nuevos máximos históricos, rompiendo el techo del canal alcista de corto plazo y el techo del canal alcista en el que se encontraba desde los mínimos de 2020. Indicadores en niveles de sobrecompra extrema y gran incremento de volumen producido principalmente en la jornada del viernes por los vencimientos. Si bajamos a temporalidad diaria, poco que añadir, el volumen concentrado en la jornada del viernes principalmente, aunque el resto de semana también ha tenido bastante volumen. Indicadores también en niveles de sobrecompra extrema, por lo que si se está dentro del valor, a disfrutar, y si se está fuera, bajo mi punto de vista, es muy arriesgado plantearse en estos momentos posicionarse en el valor. Acerinox, en temporalidad semanal, confirmado la parte media del rango de lateralización como soporte. Desde aquí podría iniciar movimiento de impulso hacia el zonal de techo del rango en el entorno entre los 11.90 y los 11.10 aproximadamente. Tenemos al RSI acercándose a niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido, con el estocástico manteniéndose en niveles de sobrecompra extrema. Si bajamos a temporalidad diaria, poco que comentar, salvo positivo el incremento de volumen producido en la sesión de en las sesiones de impulso. Tenemos los indicadores al alza con el RSI con recorrido hasta niveles de sobrecompra, estocástico en zonas intermedias, y vemos que MACD podría terminar apoyando la continuidad del movimiento, dando un corte al alza. En caso de que finalmente llegase la corrección, mientras se mantenga por encima de la parte media del rango de lateralización, podríamos mantener abierto el objetivo de ir a buscar la parte alta. AENA. En temporalidad semanal vemos cómo tenemos posible rechazo en el zonal de techo del rango de lateralización mayor, con una vela que nos podría estar avisando también de agotamiento del actual movimiento impulsivo. Y es que tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, con el estocástico en sobrecompra extrema. Por tanto, habría que extremar las precauciones. Además, vemos divergencia bajista en los indicadores diarios, con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad o el inicio del proceso correctivo. SMA 200, primer punto de control o soporte en los 159.40 aproximadamente. Amadeus. En temporalidad semanal vemos cómo está manteniéndose sobre el techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde noviembre del 2020. Incremento en el volumen de negociación esta semana, indicadores RSI buscando giro a la baja en zonas intermedias altas, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por su parte, MACD cortado al alza, posicionándose por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Mientras se mantenga sobre este zonal de los 63.70 aproximadamente, podríamos ser optimistas en el valor. En caso de corrección, podría ir a buscar una corrección a niveles FIBO, buscando apoyo en las SMAs 50 y 20, que se encuentran en los 60.65 y los 61.70 aproximadamente. En temporalidad diaria vemos como de momento está defendiendo el zonal, con divergencia bajista en los indicadores, por lo que hay que tener precaución, puesto que podría estar agotado el movimiento actual. Por debajo tenemos todas las SMAs que intentarán dar soporte a la cotización en caso de corrección. Y vemos como el principal incremento de volumen se ha producido en la jornada del viernes por el vencimiento. Acciona. En temporalidad semanal vemos cómo la SMA 200 ha rechazado la cotización y la activación del hombro, cabeza, hombro invertido que está intentando activar. Tenemos al RSI en zonas intermedias, con el estocástico ya en niveles de sobrecompra, por lo que veremos si finalmente consigue romper la SMA 200 e ir a buscar el objetivo alcista, o si por el contrario reingresa sobre el zonal. En temporalidad diaria tenemos como principal punto de control el zonal de los 132.50, 134 aproximadamente.
Este zonal, mientras no sea vulnerado, podríamos pensar en la continuidad de esta onda 3. En caso de reingreso, primer punto de control o soporte, la SMA 20. Pero en caso de reingreso, precaución en caso de que pierda este punto, que podría volver a buscar el zonal inferior en el entorno de los 124. Mucho volumen en las dos últimas jornadas con divergencias bajistas en los indicadores. Veremos si finalmente consigue reestructurarse desde este zonal y buscar la continuidad del movimiento o no. Acciona Energía. En temporalidad semanal vemos como tras buscar apoyo en el zonal de soporte del rango de lateralización histórico y SMA 20 inicia un fuerte impulso hacia la bajista que tiene configurada desde los máximos de 2022. Zonal donde de momento ha sido rechazada en un primer momento. Positivo el cierre por encima de la clavicular del hombro cabeza hombro invertido que tiene configurado. Veremos esta semana si consigue romper la bajista que tiene configurada e ir hacia el objetivo marcado en los 33 aproximadamente. RSI en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución mientras no consiga romper la bajista. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como en dicha bajista está posicionada la SMA 200, que está dando fortaleza a la zona como resistencia y ha rechazado a la cotización en dos ocasiones al aproximarse a ella. Indicadores al alza en zonas intermedias o intermedias altas con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Y además tenemos al estocástico cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, si supera la SMA 200 diaria y la bajista que tiene configurada, el siguiente punto de control sería el zonal del techo del rango de lateralización de corto plazo y además primer zonal de control que se encuentra en el entorno de los 30 euros aproximadamente, donde además está posicionándose la SMA 50. BBVA. En temporalidad semanal tenemos la cotización intentando aguantar sobre la parte media del canal alcista que, como podemos observar, ha sido un zonal bastante relevante para la cotización. Tenemos los indicadores girados a la baja en niveles de sobrecompra, por lo que parece que podría terminar perdiéndose dicho zonal e iniciar una corrección a niveles FIBO de este último tramo impulsivo, teniendo el 61.8 sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra, donde además se está posicionando la SMA 20, que como podemos observar ha sido un gran soporte para la cotización. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que se ha perdido la SMA 20, por lo que no le quedan más soportes hasta la SMA 50 que se encuentra en el entorno de los 8 euros. Por tanto, veremos si finalmente se pierde dicho zonal o no. En caso de que se pierda, iniciaría la corrección a niveles FIBO. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico entrando en niveles de sobreventa, por lo que veremos como clave la vulneración o no del zonal de los 8.30, 8.25 aproximadamente. Bankinter. En temporalidad semanal vemos pérdida del canal alcista en el que se encontraba desde finales de octubre del 2020, perdiendo además la SMA 20 que venía ejerciendo como soporte en las últimas semanas. Tenemos a la cotización cerrando sobre la SMA 50. En caso de pérdida, punto de control o soporte, parte media del rango de lateralización en construcción en el entorno de los 5,65. Indicadores a la baja en zona intermedia y además vemos como el MACD está cortado apoyando la continuidad del movimiento correctivo. Por tanto, veremos si finalmente es vulnerado o no la zona media del rango. En caso de que así sea, siguiente punto de control, la SMA 100. En temporalidad diaria tenemos como principal punto de control o soporte en estos momentos la SMA 200 en el entorno de los 5,70, 5,75 aproximadamente. Indicadores llegando o ya en niveles de sobreventa, por lo que es posible que al llegar a tener contacto con la SMA 200 o incluso la parte media del rango pudiera tener una reacción impulsiva de rebote. CaixaBank. En temporalidad semanal tenemos pérdida de la SMA 20 y en estos momentos intentando reaccionar sobre la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de diciembre del 2021, intentando reaccionar sobre la SMA 50, que ha sido un gran soporte para la cotización, y sobre el techo del rango de lateralización marcado por los máximos históricos previos. Tenemos los indicadores girados a la baja en zonas intermedias, pero precaución
que el MACD está cortándose a la baja apoyando la continuidad del movimiento. Mientras se mantenga sobre el zonal de los 3,60 aproximadamente o incluso un poquito más abajo en los 3,55 aproximadamente, que sería la parte media de este rango de lateralización, podríamos pensar en el mantenimiento de dicho zonal. Pero precaución si lo pierde, que iniciaría un movimiento correctivo mayor con principal punto de control o soporte en los 3,35 aproximadamente en la SMA 100, pero no descartable que pudiera bajar a visitar el zonal de suelo del rango actual. En temporalidad diaria vemos como tenemos a la SMA 100 ejerciendo como techo o resistencia y a la SMA 200 diaria intentando soportar la cotización. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que parece que podríamos tener una continuidad de la reacción para buscar como mínimo un nuevo ataque al zonal de la SMA 100. Celnex. En temporalidad semanal vemos las primeras mechas superiores que podrían estar denotando fuerza vendedora en el zonal de resistencia que se encuentra entre los 37,90 y los 39 aproximadamente. Tenemos al RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución que en este zonal podría terminar llegando el agotamiento del actual movimiento impulsivo. Puntos de soporte, las SMAs inferiores. En temporalidad diaria vemos como principal punto de control o soporte la SMA 200, que se encuentra en los 35. Mientras se mantenga sobre ella, podríamos pensar en ataque al zonal de resistencia comentado. Indicadores RSI en niveles de sobrecompra con el estocástico buscando entrar de nuevo en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución que estamos posiblemente en los últimos coletazos de este movimiento impulsivo. Colonial. Otra buena semana para la cotización, pero al llegar al entorno de la SMA 200 y zonal del último máximos, ha encontrado rechazo. Tenemos al RSI acercándose ya a niveles de sobrecompra con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que podría haberse agotado el movimiento impulsivo actual. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo podríamos haber hecho el fin del actual movimiento impulsivo y el inicio del proceso correctivo. Además, fortísimo incremento de volumen motivado por los vencimientos del día del viernes. Indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que precaución porque podría iniciar un proceso correctivo. Primero, para cerrar el gap y en caso de que no aguante el zonal, podría iniciar una corrección a niveles FIBO. Endesa. De nuevo, en el zonal de techo del rango de lateralización vuelve a ser rechazada dejándonos una vela bastante fea en cierre semanal, apoyando la posibilidad de que inicie proceso correctivo de nuevo. En caso de que así sea, puntos de control, parte media del rango en los 19,25 aproximadamente y por debajo las SMAs. Como último zonal, el zonal de clavicular de un posible hombro, cabeza, hombro en configuración, lo que estaría definiendo el rango como distributivo. Pero precaución que de momento solo es una hipótesis. Tenemos al RSI rechazado de nuevo en su divergencia bajista en zonas intermedias, con el estocástico al alza buscando niveles de sobrecompra, aunque todavía tiene recorrido. Por su parte, vemos como MACD está cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento impulsivo, aunque el cierre semanal no invita al optimismo. En temporalidad diaria vemos como principal punto de control o soporte en estos momentos a la SMA 20 y en caso de pérdida parte media del zonal en los 19,25 y en caso de vulneración en los 19 se encuentran las SMAs 100 y 200. Indicadores en zonas intermedias con el MACD a punto de dar corte a la baja apoyando la continuidad del movimiento correctivo. En Agas. En temporalidad semanal vemos cómo de nuevo al llegar al zonal intermedio del rango de lateralización mayor vuelve a ser rechazada la cotización, iniciando un proceso correctivo o throwback al techo del rango de lateralización de cortísimo plazo, donde está siendo en un primer momento soportada por la SMA 100. En caso de pérdida, en los 6,40 se encuentran las SMAs 50 y 200 que podrían intentar ayudar al mantenimiento de dicho zonal positivo mientras se mantenga sobre el zonal de techo, es decir, sobre los 6,50 aproximadamente. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos una figura, aunque no es muy de libro, de hombro, cabeza,
hombro que estaría avisando del agotamiento del actual movimiento impulsivo y en caso de activación abriría la puerta al reingreso en la estructura y corrección a niveles FIBO, teniendo como principal punto de control o soporte por el camino en los 16.45 a la SMA 200, que podría iniciar desde aquí algún tipo de rebote o pullback al zonal de suelo de la clavicular en el entorno de los 6.68-6.70 aproximadamente. Indicadores a la baja en zonas intermedias con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad o el inicio del proceso correctivo. Por tanto, precaución, pero mientras no pierda el zonal del techo del rango, es decir, mientras no reingrese, no se ha roto nada. Fluidra. En temporalidad semanal vemos como entre las SMAs 200 que está ejerciendo como techo en los 19.50 y la SMA 100 que está ejerciendo como soporte en los 18 y parte media del rango de lateralización, anda el juego. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en zonas intermedias altas, pero con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por su parte, vemos como MACD quiere apoyar a la continuidad del movimiento cortando al alza sobre línea cero, pero para ello tendría que superar la resistencia de la SMA 200, lo que abriría la puerta a buscar un ataque al zonal de techo del rango de lateralización donde se encuentran los últimos máximos, en los 21.50. En temporalidad diaria vemos como de momento la cosa pinta un poquito peor. Tenemos un zonal de relevancia muy claro y clavicular de una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, cuya activación llevaría a superar los máximos de este rango de lateralización. Pero en la jornada del viernes nos ha dejado una vela clara de rechazo al intentar la superación. Mucho volumen en las dos últimas jornadas, el volumen de la jornada del viernes motivado principalmente por los vencimientos. Tenemos al RSI en zonas intermedias altas con el estocástico al alza en zonas intermedias, por lo que en caso de que consiga volver a posicionarse por encima de la clavicular, es decir, por encima del zonal de los 19.10 aproximadamente, podríamos pensar en el ataque al zonal de los máximos. Además vemos como también el MACD diario está intentando apoyar la continuidad del movimiento y la superación del zonal de resistencia y clavicular. Ferrovial. En temporalidad semanal tenemos a la cotización en el zonal del techo del canal alcista histórico de la cotización, con muchas semanas consecutivas al alza sin apenas descanso, teniendo al RSI entrando en niveles de sobrecompra y el estocástico que se encuentra en sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que podría estar llegando el agotamiento del actual movimiento impulsivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como además tenemos en las dos últimas velas un zonal de techo claro con mechas superiores que podría estar denotando fuerza vendedora que impediría la continuidad del movimiento. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra extrema y en caso de que pueda perder el zonal de los últimos mínimos podría iniciar un proceso correctivo a niveles FIBO con el apoyo del MACD cortando a la baja. Primer punto de control o soporte en los 31.70 aproximadamente la SMA 20. Grifols. En temporalidad semanal vemos cómo al llegar al zonal de resistencia o techo del rango de lateralización y zonal de relevancia de largo plazo, vuelve a encontrar rechazo, teniendo al RSI girándose a la baja con el estocástico en niveles de sobrecompra. Por su parte, MACD sigue apoyando la continuidad del movimiento. En caso de que no consiga romper el zonal, puntos de control las SMAs inferiores y además VPOC de esta estructura de lateralización que se encuentra en la zona media del rango, en el entorno de los 11.60. En temporalidad diaria vemos claramente cómo parece que finalmente podría llegar el rechazo en dicho zonal tras casi haber cumplido el objetivo alcista de este hombro-cabeza-hombro invertido. Tenemos los indicadores a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. En primer punto de control o soporte en caso de que continuase la corrección sería la SMA 20 que se encuentra en el entorno de los 13.35. IAG. En temporalidad semanal vemos de nuevo mechas superiores al intentar superar la parte media del rango de lateralización mayor y VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que está ejerciendo claramente como resistencia. En caso de que finalmente llegara el rechazo, en las SMAs inferiores, que se encuentran entre los 1,80 y los 1,75 aproximadamente, podría encontrar soporte para desde aquí volver a reestructurarse y buscar un ataque al zonal de techo.
Tenemos al RSI que parece que podría volver a ser rechazado en su resistencia con el estocástico entrando en niveles de sobrecompra. Por su parte, MACD quiere apoyar la ruptura del zonal y búsqueda del zonal de techo del rango de lateralización cortado al alza y posicionándose de nuevo por encima de línea cero. En temporalidad diaria vemos que podría estar configurando una figura de taza con asa cuya activación llevaría a la cotización a romper el zonal de techo. Pero de momento, precaución, puesto que vemos como en este rango de lateralización encontramos divergencias bajistas, con los indicadores en zonas intermedias. Por su parte, MACD podría terminar cortando al alza si consiguiera romper dicho zonal y activar la figura de continuidad. Iberdrola. En temporalidad semanal vemos como al llegar justo al zonal del máximo histórico previo nos deja una vela de rechazo que invitaría a pensar en una corrección a buscar el zonal de techo del rango de lateralización superado en el entorno entre los 11.25 y los 11.40 aproximadamente. Tenemos al RSI girándose a la baja en zonas intermedias altas con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución, que parece que lo más probable es que inicie el proceso correctivo hasta el zonal indicado. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente el rechazo producido en el máximo histórico previo y el inicio de la corrección. Indicadores a la baja intentando salir de niveles de sobrecompra con posible apoyo en el MACD cortando a la baja, apoyando la continuidad del proceso correctivo. Primer punto de control o soporte, la SMA 20. Por tanto, precaución, que parece que lo más probable es que inicie el proceso correctivo hasta el zonal indicado. Indra. En temporalidad semanal tenemos confirmada el rechazo en la parte media del canal alcista en el que se encuentra y techo del rango de lateralización de largo plazo. RSI vuelve a ser rechazado en su divergencia bajista buscando zonas intermedias, mientras el estocástico se encuentra en entorno de sobrecompra. Por su parte, MACD podría terminar dando corte a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. Primer punto de control, SMA 20 en la parte media del rango de lateralización de corto plazo, pero podría buscar incluso un apoyo en la parte baja del canal alcista. Si pasamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poco mejor. Tenemos al RSI buscando reaccionar al alza en su zona intermedia con el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, podría continuar este intento de reacción. Tenemos a la SMA 50 posicionada justo en la parte baja del pequeño canal bajista que está en desarrollo y sobre el 50% de este último tramo impulsivo. Desde aquí parece que está intentando reaccionar la cotización y, teniendo los indicadores en esta situación, podríamos pensar que podría venir un ataque al techo del canal y techo del rango de lateralización, donde está posicionada la SMA 20. Y aquí veremos, en caso de que lo consiguiera, cómo podría reaccionar. Inditex. Vemos las primeras mechas superiores que podrían estar avisando del agotamiento del actual movimiento impulsivo. Además, teniendo al RSI en zonas de sobrecompra y el estocástico en sobrecompra extrema, habría que tener precaución. Primer punto de control o soporte, parte media del canal alcista en el que se encuentra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo parece estar desarrollando un nuevo rango de lateralización con divergencias bajistas en los indicadores en dicho tramo. Posicionándose en la parte baja de dicho rango, tenemos a la SMA 20, lo que podría ayudar a la cotización al mantenimiento del zonal. Y además, mientras se mantenga sobre la parte media del canal alcista, podríamos pensar en un rango de lateralización para relajar indicadores. Pero precaución en caso de pérdida, ya que abriría la puerta a buscar una corrección a niveles FIBO de todo el tramo impulsivo. Logista. En temporalidad semanal vemos pullback y doji de indecisión a cierre semanal, teniendo a las SMAs 20 y 50 intentando dar soporte a la cotización. Divergencias bajistas en el RSI y en el MACD en todo el proceso de lateralización, por tanto, precaución. Y vemos como una vez más el RSI, al llegar a su zonal de resistencia, vuelve a ser rechazado. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente el pullback y rechazo al suelo del canal alcista perdido.
Tenemos la cotización perdiendo el primer punto de control o soporte, que era la SMA 100, por tanto podría iniciar un proceso correctivo de todo este tramo impulsivo a niveles FIBO, teniendo por el camino las SMAs que podrían ayudarle a frenar la corrección. Mafre, en temporalidad semanal tenemos confirmación del rechazo en el techo del rango de largo plazo, buscando en estos momentos soporte en el anterior zonal de resistencia superada, que ahora podría ejercer como soporte. Además coincide con la parte media del canal alcista en el que se encuentra, que como podemos observar en anteriores ocasiones ya ha sido un zonal de relevancia para la cotización. Y además se está posicionando la SMA 20 como soporte en dicho zonal. Por tanto, mientras consiga mantenerse sobre el zonal de los 1,90, 1,95 podríamos ser positivos. RSI buscando zonas intermedias con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra. En caso de pérdida de dicho zonal, podríamos tener corte a la baja en el MACD apoyando la continuidad del proceso correctivo y tendríamos como punto de control o soporte a la SMA 50 en el entorno de los 1,85. Si bajamos la temporalidad diaria, vemos cómo ha perdido las SMAs 20 y en estos momentos luchando por posicionarse de nuevo por encima de la SMA 50, que en caso de pérdida pasaría a ser resistencia. SMA 100 posicionándose en el zonal de soporte con los indicadores buscando reacción RSI en zonas intermedias bajas y estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, como comentaba, mientras se mantenga sobre el zonal de los 1,90 a 1,95 podríamos ser positivos. Meliá, en temporalidad semanal tenemos la cotización atacando el zonal intermedio, que ha sido un zonal muy relevante para la cotización tanto como soporte como resistencia. En caso de superación, precaución hasta que no se posicione por encima de los 9,56, que ha sido un punto claro de resistencia. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias altas y el estocástico entrando en niveles de sobrecompra. MACD cortado al alza y buscando posicionarse por encima de línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores se mantienen en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución por si pudiera llegar el rechazo en dicho zonal. Pero sería muy positivo si consiguiera romper el zonal de los 9,35 y mantenerse sobre él. Merlin Properties. En temporalidad semanal tenemos cierre por encima del zonal de techo del rango de lateralización en el que se encontraba desde 2021. RSI en niveles de sobrecompra con el estocástico en sobrecompra extrema, lo que unido a la mecha superior nos debe invitar a la precaución. Muy positivo mientras la cotización se mantenga sobre el zonal de techo, es decir, sobre los 9,50 aproximadamente. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que nos ha dejado un gran gap con una vela en la jornada del viernes que invita a la precaución, ya que parece que podría iniciar el proceso de cierre del mismo. Teniendo además los indicadores en niveles de sobrecompra, parece que es lo más probable. En caso de que así sea, tendremos que ver si confirma fortaleza dicho zonal como soporte. ArcelorMittal. En temporalidad semanal vemos cómo ha conseguido un cierre por encima de la resistencia de las SMAs 50 y 100, lo que es muy positivo, ya que estaría dejando atrás todas las resistencias hasta el siguiente punto de control, que sería la parte media del rango de lateralización, que se encuentra en los 26,60. Tenemos el RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico ya entrando en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución y ver si esta semana se confirma por encima de las SMAs. Por su parte, MACD cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, lo que estaría apoyando la continuidad del movimiento. Si pasamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poco más difícil, ya que tenemos el RSI en niveles de sobrecompra extrema y al estocástico también en sobrecompra. Por tanto, precaución. En caso de que pueda terminar llegando una corrección, muy positivo mientras consiga mantenerse sobre la SMA 200 o sobre este zonal de relevancia que se encuentra en el entorno de los 23,40, 23,70 aproximadamente. Naturgy. En temporalidad semanal vemos cómo no consigue superar el zonal de techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde que marcó
el techo en enero del 2022. Indicadores girándose a la baja con el RSI en zonas intermedias y estocásticos niveles de sobrecompra. En temporalidad diaria vemos cómo la SMA20 está ejerciendo como soporte intentando ayudar a la cotización a mantener el zonal de techo. Tenemos los indicadores a la baja con el RSI buscando zona intermedia y el estocástico buscando alejarse de niveles de sobrecompra. MACD por su parte cortado a la baja apoyando la continuidad del movimiento. En mi opinión, aunque se pierda el zonal de techo e incluso la SMA20, mientras se mantenga sobre el anterior zonal de resistencia, es decir, sobre los 27.20 aproximadamente, podría ser un escenario positivo para la cotización. Redella. En temporalidad semanal vemos como en el zonal de los últimos máximos vuelve a encontrar rechazo, buscando un nuevo apoyo sobre la SMA 200. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como la SMA 20 y la SMA 200 están ejerciendo como soporte. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico intermedias bajas. Por su parte, MACD cortado a la baja, apoyando la continuidad de la corrección. Mientras se mantenga sobre este antiguo zonal de resistencia, es decir, sobre el zonal de los 15.25 aproximadamente, podríamos pensar en la posibilidad de un nuevo ataque al zonal de resistencia superior. Repsol, en temporalidad semanal, vuelve a buscar un apoyo en la parte media del rango de lateralización en construcción desde que hiciera techo en junio del 2022. En estos momentos, en este zonal, está encontrando el apoyo de la SMA 100. Tenemos los indicadores a la baja con el RSI buscando zonas intermedias bajas y el estocástico en niveles de sobreventa. Veremos si consigue mantener este zonal o en caso de pérdida abriría la puerta a buscar como mínimo una corrección al zonal de los 12.50 donde se encuentra el siguiente zonal de soporte o control. En temporalidad diaria vemos cómo podríamos estar ante la construcción de un rango de lateralización muy positivo mientras se mantenga sobre la parte media del rango de lateralización mayor, donde podríamos estar construyendo un doble suelo. Por encima todas las SMAs como primer punto de control de resistencia, la SMA 200 en los 13.78. Indicadores RSI en zonas intermedias bajas y estocástico buscando la reacción en niveles de sobreventa. Veremos si desde aquí consigue finalmente iniciar el movimiento impulsivo hacia el zonal de resistencia de las SMAs. Laboratorio Farmacéutico Rovi. En temporalidad semanal vemos cómo de momento se está defendiendo el anterior zonal de resistencia como soporte, aunque esta semana nos ha dejado una vela doji de indecisión en el cierre semanal. Tenemos divergencia bajista en el proceso de lateralización, por lo que precaución, con el RSI girándose a la baja en entorno cercano a niveles de sobrecompra. Por su parte, el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que podría iniciar proceso correctivo, pero mientras se mantenga sobre el zonal de control o soporte, es decir, sobre los 55, podríamos ser positivos. En temporalidad diaria vemos cómo se está posicionando sobre dicho zonal la SMA 20, lo que le dará fortaleza como soporte. En cuanto a los indicadores, vemos cómo están girados a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Y vemos que el MACD está ligeramente cortado a la baja apoyando el inicio del proceso correctivo. Como digo, mientras se mantenga sobre el zonal de control, podríamos ser optimistas y en caso de reingreso ya tendríamos que ir a buscar correcciones a niveles FIBO de todo este tramo impulsivo. Banco Sabadell. En temporalidad semanal vemos rechazo al llegar a la parte media del rango de lateralización mayor, reingresando en el rango de lateralización de corto plazo, perdiendo además la SMA 20. Se acerca al zonal intermedio donde se está posicionando la SMA 50, por lo que en este zonal podría encontrar reacción la cotización. Indicadores a la baja buscando zonas intermedias. Por su parte, MACD a punto de dar corte a la baja apoyando la continuidad del proceso correctivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se han perdido todas las medias a su paso, pero tenemos a la SMA 200 posicionándose sobre la parte media del rango, por lo que parece que este zonal intermedio, es decir, el zonal entre los 1.10 y los 1.08, podría ser zonal de reacción para la cotización, ya que tenemos los indicadores en niveles de sobreventa.
y el estocástico concretamente en sobreventa extrema. Banco Santander. En temporalidad semanal vemos como al llegar al entorno de la parte media del rango de lateralización mayor ha llegado el rechazo del actual movimiento impulsivo. Indicadores a la baja con el RSI buscando zona intermedia y el estocástico que aún se mantiene en sobrecompra extrema. Por tanto, precaución que podría iniciar proceso correctivo, pero seremos positivos mientras se mantenga sobre el zonal de la última resistencia superada, es decir, sobre el zonal de los 3,70. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como finalmente en la jornada del viernes ha terminado perdiendo la SMA 20 que venía dándole soporte a la cotización. Tenemos los indicadores a la baja en zonas intermedias, con el MACD cortado a la baja apoyando la continuidad del movimiento. SMA 50 buscando posicionarse por debajo del zonal de control o soporte. Por tanto, mientras se mantenga sobre dicho zonal, es decir, sobre el zonal de los 3,70, sería positivo para la cotización para pensar en una posible reestructuración sobre el zonal. SACIR, en temporalidad semanal parece que tenemos confirmación de agotamiento del actual movimiento impulsivo sobre el techo del canal alcista en el que se encuentra desde marzo del 2020. Además, esta semana nos está dejando un hombre colgado, que suele anticipar el agotamiento de los procesos impulsivos. Tenemos al RSI girándose a la baja en zonas intermedias altas con el estocástico que se mantiene en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución. Pero podríamos ser positivos en el valor mientras se mantenga sobre el zonal de techo del rango de lateralización superado. En caso de reingreso, punto de control en la parte media del rango donde se encuentra el VPOC de esta estructura y donde se están posicionando las SMAs 20 y 50 en los 2,90 aproximadamente. En temporalidad diaria vemos un posible doble techo cuyo objetivo bajista en caso de activación sería los 3 euros. Tenemos a la SMA 20 posicionándose sobre el zonal de control para evitar la activación de dicho objetivo. En caso de que finalmente se pierda el zonal y reingrese en la estructura, tendremos que buscar una corrección a niveles FIBO de todo el proceso impulsivo. Como vemos en temporalidad diaria, también se están posicionando las SMAs sobre el 50% de todo el tramo impulsivo, que coincide con la parte media del rango de lateralización, por lo que podría ser un destino bastante probable en caso de reingreso. Solar y energía. En temporalidad semanal vemos como tras perder la SMA 100, en el entorno de la SMA 200 consigue reaccionar con una revalorización a cierre semanal superior al 4,50%. Tenemos a la cotización acercándose al zonal de control de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde marzo del 2021. El RSI se encuentra ya acercándose a niveles de sobrecompra, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Por tanto, precaución puesto que podría llegar el agotamiento en el zonal de la parte media, en el entorno de los 18,80. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como la corrección de la posible onda 4 que planteaba no ha llegado a producirse, ya que en el entorno del 38,2 de todo este último tramo impulsivo ha conseguido reaccionar rompiendo de nuevo al alza. Tenemos los indicadores al alza con el RSI entrando en niveles de sobrecompra y el estocástico acercándose a la misma, aunque todavía le queda algo de recorrido. Por su parte, MACD cortando al alza apoyando la continuidad del movimiento. Nos deja una vela de indecisión en el entorno de la parte media, por lo que precaución que podría estar cerca el fin del actual movimiento impulsivo, pero podríamos ser positivos mientras se mantenga sobre el zonal de los últimos máximos, es decir, sobre el zonal de los 17,70. Telefónica, semana bastante negativa para la cotización que pierde más de un 6,60% a cierre semanal, confirmando el rechazo sobre el zonal de techo del rango, perdiendo además la parte media del rango, posicionándose por debajo de las SMAs 20 y 100, aunque de momento está defendiendo la cotización la SMA 50. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico que se mantiene en zonas intermedias altas. Por su parte, MACD podría terminar dando corte a la baja apoyando la continuidad de la corrección si perdiese la SMA 50.
Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo se ha perdido la parte media del rango y además las SMAs que estaban posicionadas en dicho zonal, es decir, las SMAs 50, 100 y 200. Podríamos estar en el punto de reacción ya que se encuentra en el 61,8% de todo este tramo impulsivo. Por tanto, si consigue reaccionar y posicionarse de nuevo por encima tanto de las medias como de la parte media del rango de lateralización, podríamos pensar en una reestructuración de la cotización. Tenemos al RSI buscando zonas de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que no podemos descartar la posible reacción en este zonal de los 360, pero precaución si reacciona pero no consigue posicionarse por encima de la parte media y de las SMAs, por lo que en ese escenario podríamos estar ante un posible pullback para continuidad de la corrección, cuyo objetivo podría ser la parte baja del rango de lateralización. Unicaja Banco. En temporalidad semanal vemos una semana bastante negativa para la cotización, que pierde más de un 6%, el canal alcista y el último punto de control o soporte que le quedaba, que era la SMA 100. Por tanto, abre la puerta a buscar un nuevo apoyo sobre el zonal del suelo del rango, en el entorno de los 0,88. Indicadores a la baja buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tienen recorrido hasta llegar a ella. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo no quedan soportes a los que aferrarse. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, sobre todo el estocástico que se encuentra en sobreventa extrema, y como punto positivo adicional vemos que se encuentra sobre el último nodo de volumen de la estructura, es decir, por debajo de este nodo no hay un interés relevante en la negociación sobre este zonal. Por tanto, podríamos estar en zona de reacción, como ya pasó la última vez que se posicionó sobre este zonal, o quizás en caso de que pudiera ir a buscar un apoyo de nuevo al zonal del suelo, podría quizá volver a reaccionar al alza rápidamente. Biotechnology Assets. En temporalidad semanal tenemos a la cotización sobre la parte media del rango de lateralización menor y a la SMA 20 como soporte en dicho zonal. Como resistencia nos encontramos con el VPOC de la estructura mayor, que es el punto de mayor negociación y que claramente está ejerciendo como resistencia. RSI de nuevo buscando su zona media, con el estocástico buscando zonas intermedias bajas. Podemos observar cómo la SMA 50 está en búsqueda de la cotización y veremos si puede volver a ser el detonante que produzca un movimiento explosivo en la cotización al encontrarse con la misma. Si bajamos a temporalidad diaria, de momento soportada por la SMA 200 y luchando por posicionarse de nuevo por encima de las SMAs 20 y 50. Tenemos los indicadores girándose a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en zona intermedia baja. Y además, la jornada del viernes vimos un incremento de volumen de negociación bastante relevante. Por tanto, veremos cómo reacciona esta semana, ya que hay que estar atentos porque mientras se mantenga sobre la SMA 200 y sobre la parte media no podemos descartar que pueda realizar un ataque al zonal del techo del rango, en el entorno entre los 0,47 y los 0,49. Tenemos a la cotización apoyándose de nuevo sobre la parte baja del rango de lateralización de corto plazo y parece que preparando ataque a la SMA 20, cuya superación despeja el camino para buscar como mínimo el zonal de los últimos máximos. Tenemos al RSI de nuevo reaccionando en su parte intermedia y al estocástico que parece que quiere reaccionar en el entorno a donde lo realizó la última vez, girándose al alza. En cuanto a la temporalidad diaria, tenemos la cotización impulsándose desde la parte baja del rango con incremento en el volumen de negociación, atacando la SMA 50. Si consiguiera superar la SMA 100, que coincide con la SMA 20 semanal, despeja el camino para buscar un ataque al zonal del techo del rango, indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar el zonal indicado. Y además tenemos al MACD cortando al alza, apoyando la continuidad del movimiento impulsivo. EIDF, una opción de alto riesgo y que solo debe ser utilizada a modo especulativo.
Tenemos a la cotización de nuevo dejándonos un doji sobre el zonal de suelo del rango de lateralización en construcción desde la reapertura. Y además comentar que se encuentra sobre el VPOC histórico de la cotización, que está ejerciendo claramente como zonal de suelo. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo los indicadores se encuentran al alza en zonas intermedias, con el MACD buscando posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, podríamos estar cerca de conseguir superar la SMA 20, que como podéis observar ha sido una durísima resistencia tras su pérdida. En caso de superación, primer punto de control, la bajista que tiene configurada desde los máximos de septiembre del 2023, y en caso de superación, ataque al zonal superior donde se encuentra la SMA 50, en el entorno de los 4 euros. Endurance Motive, una acción que bajo mi punto de vista hay que tener en el radar claramente, y es que se encuentra en estos momentos desarrollando un rango de lateralización para digerir el festival que se produjo en la presentación de resultados que arrojan un dato muy positivo, y es la obtención por primera vez en un trimestre estanco de EBITDA positivo, lo que a su vez ha permitido cerrar los 9 primeros meses del 2023 con EBITDA positivo. Por tanto, abre la puerta a poder cerrar el 2023 por primera vez desde su constitución en territorio que no sea negativo. Pero volvamos al gráfico. En estos momentos tenemos un rango de lateralización con la SMA 50 posicionándose claramente como resistencia y la SMA 20 como soporte. De momento sigue siendo incapaz de romper la bajista que tiene configurada y vemos un grandísimo incremento en el volumen de negociación esta semana, por lo que podríamos estar cerca de romper el rango que está en desarrollo. En cuanto a los indicadores, vemos que se encuentran planos en zonas intermedias, por lo que no nos dan pistas de hacia dónde podría romper. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que la SMA 200 se está posicionando sobre el zonal de resistencia, lo que le dará mayor fortaleza. Y muy interesante es el posicionamiento de la SMA 100 en el zonal de suelo del rango. Como podemos observar, las últimas veces que ha entrado en contacto con ella tras su superación, siempre ha terminado produciendo un movimiento especulativo bastante fuerte en rebote. Por tanto, esta semana, teniendo los indicadores a la baja, con el RSI en su zona intermedia, que como podemos observar las últimas veces ha conseguido reaccionar desde aquí cuando se ha encontrado en el entorno del suelo del rango, junto con el detalle de la SMA 100, podríamos estar ante un posible movimiento de apoyo en el suelo del rango y SMA 100 para iniciar de nuevo un movimiento de ataque hacia el zonal del techo del rango. En caso de pérdida del zonal, podría actuar como punto de rebote la SMA 50. Energy Solar Tech, otra empresa que creo que hay que tener claramente en el radar, ya que puede tener un crecimiento bastante fuerte en los próximos años. En temporalidad semanal, poco que comentar, vela que no invita a pensar en la continuidad, y en caso de que se produjera, tendríamos en la SMA 20 principal punto de control o resistencia. En cuanto a los indicadores, RSI en zonas intermedias bajas, con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa. Por su parte, vemos al MACD primera vez cortado al alza desde que salió a cotizar. En temporalidad diaria, corrección hacia el primer zonal de soporte, donde se están posicionando las SMAs 20 y 50, en el entorno de los 4,85 aproximadamente. RSI buscando reaccionar al alza, con el estocástico a la baja, buscando alejarse de niveles de sobrecompra. Por tanto, si baja a buscar apoyo a este zonal, podríamos encontrar desde aquí una reacción al alza, teniendo como principal punto de control de resistencia la SMA 100, que coincide exactamente donde está posicionada la SMA 20, por lo que los 5,35 posiblemente será un zonal de difícil superación. Soltec, en temporalidad semanal, vemos cómo está luchando por posicionarse por encima de la SMA 20, despejando el camino para buscar un ataque al zonal de suelo perdido del rango de lateralización previo, que se encuentra entre los 3,75 y los 4 euros. Mucho incremento en el volumen de negociación esta semana, con los indicadores al alza en zonas intermedias y MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. En temporalidad diaria vemos cómo ha superado en cierres de la jornada del viernes la SMA 100, por lo que no le quedan resistencias hasta el zonal indicado.
Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias altas y estocástico en zona intermedia. Por su parte, MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Mientras se mantenga sobre la SMA 100, podríamos pensar en que sea posible alcanzar el objetivo comentado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido de utilidad. Si consideras que el contenido merece la pena, puedes compartirlo en tus redes sociales, grupos de Telegram y foros de bolsa en los que participes y así me ayudas a hacer crecer la familia. Por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete, activa las notificaciones y déjame en comentarios tu opinión sobre los activos analizados o sobre otras acciones que pudieran estar en un momento interesante y que te gustaría que revisase en el canal. Muchas gracias y nos vemos en el canal.